Leamos Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 6 hasta 21, y lee así la palabra de Dios puestos de pie. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y el que es justo, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con todos nosotros, o vosotros. Amén. Amén. Esta es toda la palabra de Dios. Uno de los más tristes capítulos de la Biblia se encuentra en Primera de Samuel, el capítulo 15. Ahí se nos dice de un rey quien Dios ha ungido. Un rey que tiene un triste final. Es el rey Saúl, si usted se acuerda de la historia, donde Dios lo ha comisionado para pelear contra un fuerte enemigo de su pueblo Israel. Y Dios le ha dicho a este rey que necesita destruir toda la ciudad donde están los enemigos, y necesita matar también al mal rey. Y la Biblia nos dice que el hombre entonces sale en la batalla, entra en la batalla y vence en la batalla. Y no le fue a Saúl difícil, sino que le fue fácil a Saúl obtener un equipo, un ejército de comandos fuertes para pelear contra este feroz enemigo. No le fue difícil, le fue fácil a Saúl entrar en la batalla y ganar la batalla. Y no le fue difícil y le fue fácil a Saúl salvar al enemigo que tenía y vencer al enemigo y dejarlo vivo, pues se tenía
el gozo de la victoria contra este gran rey. No le fue difícil, sino fácil entrar en esta batalla. Pero lo que sí le fue difícil a Saúl fue obedecer la palabra de Dios. Es fácil venir a la iglesia. Es fácil casarse, cualquiera se casa. Es fácil tener hijos, pues ahí salen. Es fácil mandarlos a la escuela, y vestirlos y trabajar. Mire, el que usted va al trabajo difícil y regresa a la casa en la lucha diaria es fácil. Pero lo que es difícil es, al terminar de su batalla, haber obedecido la palabra de Dios. Es este rey Saúl quien confiesa y testifica en la acción que él hizo, que el obedecer es mejor que los sacrificios. Y dice el Señor, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Nosotros llegamos en esta semana al final del libro de Apocalipsis, que es en verdad el final de este libro que llamamos la Biblia. 66 libros escritos a través de 1500 años por 40 autores, llega a su conclusión en los años 98 después de Cristo, y terminando en el versículo 21 termina la palabra de Dios. Todo otro libro que viene después, puesto, añadido, inventado, la Biblia nos dice es entonces Dios, no puedes añadir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice que en estos versículos que nosotros tenemos al terminar del libro de Apocalipsis, nosotros tenemos el epílogo de la epístola, de la carta de Apocalipsis. Es la conclusión de todas las visiones que nosotros hemos visto. Cuando leímos, si se acuerdan, y estaremos acordándonos de algunas cosas que leímos, la Biblia me habla de símbolos, un simbolismo tremendo en el número 666, en una bestia del mar, una bestia de la tierra, y una pelea entre Miguel y los ángeles, y hay grandes simbolismos que están en la palabra de Dios. Y el final de toda esa visión es ahora concluido en el capítulo 22, en el versículo 6 hasta el versículo 21. Y esta porción tiene la aplicación, como cualquier mensaje y predicación al final, incluye un llamado a las personas. Como un buen predicador, el libro de Apocalipsis, a través del Espíritu Santo, a través de la iglesia, a través del ángel, a través de Cristo, a través del apóstol, como gran predicador, llama al pueblo y a la iglesia a venir y tomar a Cristo en serio en sus vidas, y a ser personas que guardan las cosas escritas en este libro. En otras palabras, la Biblia me llama a obediencia al Señor Jesucristo en medio de los tiempos, en medio de lo que estos símbolos representan y quieren decir. Dios está diciendo en estos últimos versículos, pues tienes que obedecerle, seguirle y tomar el agua de vida gratuitamente para salvar tu alma. Y la Biblia me dice que hay 3 razones por la cual nosotros podemos ser obedientes, o debemos de ser obedientes y responder al llamado de estos símbolos horrendos, espantosos de la palabra de Dios. ¿Qué está tratando de decirnos el Señor con todas estas cosas que nos asombran y nos asustan? Y la gente ni quiere leer Apocalipsis. Mas sin embargo, Apocalipsis es un libro abierto, es un libro que está supuesto a ser predicado, y es a través de este libro que nosotros entendemos mejor la gracia
la gracia de Dios. Mire conmigo, hay 3 razones que en estos versículos encontramos para obedecer al Señor. Y la primera es la autoridad de su palabra. Nosotros, el creyente, al final de todo lo que Cristo ha demostrado a través de su ángel a Juan, ¿se acuerdan? En el capítulo 1 dice, este es Apocalipsis, la revelación. El Apocalipsis es de Cristo, la revelación de Cristo que Dios le da a el ángel, para que el ángel le hable a Juan y Juan escriba las cartas. Y la carta de Apocalipsis a nosotros que estamos aquí hoy, ha habido todo una escalera de arriba, cada paso llegando hasta aquí. Ha habido un corredor de medios que Dios ha usado para que usted ahora escuche la palabra y usted obedezca la palabra de Dios por la autoridad, dice la Biblia, de su palabra. Segundo, por la inminencia de su venida. Y tercero, por la oferta de su gracia. Estas 3 razones entonces nos ayudan a nosotros a concluir el libro, porque son los 3 temas que se usan aquí en los versículos 6 al 21 y se enfatizan en esta porción: la autoridad de la palabra, la inminencia de la venida y la oferta de gracia hacia tu vida, que esas son las razones por las cuales el creyente debe de aceptar y recibir a Cristo y serle fiel en este mundo. No rendir tu vida al anticristo, no rendir tu vida al 666, no vivir enamorado de la mujer borracha arriba de la bestia, de la ciudad Babilonia, la madre de todas las ciudades, que la Biblia me dice donde está el lujo y la prosperidad y las cosas caras y buenas, y está, dice la Biblia ahí, los placeres de este mundo. El creyente tiene que salir de esta Babilonia, porque la Biblia me dice, al concluir, estas 3 cosas son los clavos que terminan Apocalipsis: la autoridad de su palabra, la inminencia de su venida y la oferta de su gracia. Mire conmigo, primero la autoridad de su palabra. Cuando Apocalipsis concluye Apocalipsis, en los versículos 6 en adelante son entonces el énfasis, el llamado a la persona a responder a Cristo. Y la primera razón que la Biblia nos da a nosotros es la autoridad de la palabra de Dios. Miren el capítulo 22, en el versículo 6, la Biblia me dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Al final la palabra de Dios, la Biblia me dice, es fiel y verdadero. Todo lo que la Biblia me ha hablado en Apocalipsis, esta conclusión de este libro me dice a mí que todo lo que él ha comentado desde el jardín del huerto, cuando en capítulo 22, yendo hasta la mujer encinta para dar a luz en el capítulo 12, el tabernáculo, el arca, el pacto, el arco iris que él ve en el trono, todas estas cosas, las plagas de Éxodo, que son igual que las plagas de Egipto, la serpiente antigua que engaña a la gente. La Biblia me dice, estas referencias hacen que el libro de Apocalipsis no solo es el libro de Apocalipsis, sino que el libro de Apocalipsis, como un imán, jala todo lo que la Biblia ha dicho desde Génesis hasta Apocalipsis y lo junta en este paquete, y nos dice a nosotros que la palabra de Dios tiene autoridad, es fiel y verdadera, y tú tienes que seguir la palabra. Pues la Biblia entonces me enseña, me recuerda a mí de algo que habla de la Biblia. Y la Biblia me dice, miren el versículo 10, como que explica mejor que las palabras son autoritativas, son fieles y verdaderas. En el versículo 10 dice la Biblia: no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué quiere decir sellar? Sellar quiere decir que usted cierra el libro y lo guarda, y lo tiene en su casa
Lo compró ahí en su casa. Ahí lo tiene arriba de su mueble, mesa de sala. Y es bien grande, bien bonito. Usted le costó dinero quizás. Y usted lo tiene, pero lo tiene usted guardado. Lo tiene cerrado. La Biblia me dice, no cierres la palabra. No selles la palabra. No lac la palabra. Sino que la palabra de Dios es un libro abierto. Me dice, no selles las cosas que están escritas en este libro. Interesante cuando la Biblia en el Antiguo Testamento nos habla de Daniel, el profeta, que también vio visiones de animales que representaban gobiernos y representaban los problemas que el creyente tenía. La Biblia me dice que el Señor le dice a Daniel, en Daniel 12 le dice, sella este libro, porque el tiempo para después, sella este libro. Pero Apocalipsis es el libro que abre todos los libros. Apocalipsis es fiel y verdadero en que todo lo que Dios ha dicho, las plagas de la palabra, los monstruos de la palabra, la serpiente de la palabra, el pecado de la palabra, el Dios de la palabra, el mar rojo de la palabra, el bautismo de la palabra, todo lo que la Biblia dice es fiel y verdadero. Ábrelo y predica la palabra de Dios, que algo que podemos decir, estamos nosotros orgullosos en buena manera en nuestra iglesia, que nosotros la tercera vez que Nueva Esperanza, aunque se llamaba de otro nombre, Nueva Esperanza ha predicado el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no es un libro sellado, no es un libro que te debe de dar miedo. Si te da miedo, Dios quiere que tú tomes ese mensaje, lo tomes de verdad, lo tomes en serio. La Biblia tiene que estar abierta. Y Apocalipsis tiene que predicarse, y tiene que predicarse correctamente. No hacer una película del libro, no escribir un libro sobre el libro, no escribir una serie sobre el libro, sino predicar, anunciar, profetizar la palabra de Dios como si fuera verdad, porque es verdad. La Biblia me dice que la autoridad de la palabra de Dios está en que Dios dice, este libro, y ahora todos los libros, porque Apocalipsis concluye toda la Biblia, porque toda la Biblia está de alguna manera puesta, el tabernáculo, el templo, la visión de Dios, la santidad, los ángeles, la sangre, el juicio, todas las cosas que hemos leído ahora en toda la Biblia ahora se cumple. El que el Señor viene como ladrón en la noche, se cumplen ahora en el libro de Apocalipsis. La Biblia entonces me dice, no selles el libro. Las profecías de este libro son para todo el mundo, porque son fieles y verdaderas. Me dice otra cosa más sobre la autoridad de la palabra. Me dice que la Biblia, el libro de Apocalipsis, no es un libro de predicción, sino es un libro de proclamación. Esto es importante y esto divide esta denominación de otras denominaciones. Explicarle, hay otras denominaciones que al leer la palabra de Dios pues dicen que el 666 es fulanito, y que el 666, cuidado hermano, y si en el número de teléfono tú tienes 666-4321 o algo así, que no me pongan ese número ahí. Hay una superstición en la palabra de Dios, y hay quienes creen entonces que primero tiene que venir el rapto, y después hay 3 años, y después hay 3 años más, y 7 años, y después el milenio. En otras palabras, como que disectamos el libro. El libro no es una historia de predicción, sino es una proclamación de lo que el pueblo vivirá en el tiempo cuando Cristo viene. Y la Biblia me recuerda a mí que este libro es un libro, versículo 6, mire conmigo, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, dice la Biblia, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder. Y dice la palabra, pronto. En otras palabras, el libro de Apocalipsis es un libro para proclamar, para que vivir al día, para tener la palabra de Dios exactamente a la luz de nuestra mirilla y ver cómo estamos viviendo nuestra vida. Es el espíritu profético de la palabra de Dios. En el capítulo 19, el versículo 10, la Biblia dice ahí que el espíritu de la profecía
es el testimonio de Cristo. Que donde quiera que el creyente vive y testifica de Cristo, ese es el testimonio del Espíritu. Y es entonces la palabra de Dios autoritativa que se habla en este mundo, se predica en este mundo hasta que Cristo venga. La Biblia no solamente es un libro abierto que tiene que ser predicado, no solamente es un libro que proclama, que predice, sino que proclama eventos y condiciones que estarán sucediendo en cada momento de su vida para usted aceptar el llamado de Cristo. Y por último, la Biblia me dice, hablándome de la autoridad de su palabra, me dice la Biblia que la Biblia está terminada. No hay más Biblia, no hay más mensaje de Dios. Cada pastor que dice el Señor me dijo y añade ahí una visión, o hay alguien aquí que tiene un problema, o hay alguien que cuando usted comienza a añadir como si usted fuera un canal, o fuera usted una voz, o fuera usted un profeta que añade a la revelación cumplida y terminada de la palabra de Dios, pues usted está en mal compañía. Y la Biblia me dice claramente, mire conmigo, hablándome de la autoridad de la palabra, un libro abierto, es un libro que proclama en el espíritu de profecía, sino que es un libro también cerrado. ¿Qué quiere decir cerrado? Quiere decir que terminó, concluyó. Dios terminó de hablar cuando escribe Apocalipsis. Mire conmigo en el capítulo 22, el versículo 18. Versículo que la gente como que no quieren, como que no queremos tomar este versículo literal. La gente va a pasajes en la Biblia y dicen que, por ejemplo, en Santiago capítulo 5, la Biblia habla de que si alguien está enfermo, usted llame a los ancianos, y que los ancianos van, el pastor o los pastores van y ungen a la persona con aceite para que sea sanada la persona. Y la oración de fe pues sana a la gente. Y la gente entonces dicen, pues hay que traer aceite. Y si usted, me imagino, si usted es mecánico y le dice al mecánico, tráeme aceite, pues usted le trae 10.40 el aceite, o 5.30. Si usted es cocinera y cocinero y le dicen el aceite, pues usted trae más sola. Usted no quiere estar sola, usted trae más sola. Depende. Y hay gente entonces que dice, bueno, el aceite tiene que ser el aceite de olivo, porque el olivo es más bonito y más natural. Y el olivo se hacía en la Biblia. Por lo tanto, el aceite unge a la persona con aceite y se sanará. Lo interesante es que la palabra ungir en Santiago capítulo 5 es la palabra frotar. Es como mi abuela, una vez que un camión me pasó por arriba en el pie y ella vino, siempre hay gente así, una señora que, bueno, ¿para qué hablar? Es mi abuela, la quiero mucho, pero mejor que no viniera. Y ella entonces, con mi pie que estaba vendado, hinchado, una rueda de un camión llenito de arroz, me pasó por arriba. No sé ni cómo me pasó nada más por el pie por arriba. Es una historia larga. Pero ella entonces me agarra el pie, se lo pone aquí en su muslo, que era un muslo como un árbol. Y ella entonces agarra esta cebada, esta grasa de serpiente, de majá, que le decimos nosotros. Y ella entonces empezaba, y yo veía estrellas, abuela, que no podía decir malas palabras porque entonces me iba a pagar un golpe en la boca. Entonces era como, ¿qué tú estás haciendo? Y la gente aguantándome, esto es bueno para ti. Y uno entonces como que le metía el aceite y ella, al estar haciendo esto, rezaba, porque ella no era creyente, el Padre Nuestro que está en los cielos. Y me ponía rojo aquí porque toda la sangre, Señor, el masaje que me daba. Lo interesante es que al otro día ya yo estaba caminando, como que esas cosas trabajan, pero mire, la idea es que el aceite, cuando había el aceite y el vino, cuando este hombre lo sorprenden hay una parábola del hombre donde hay un grupo de personas que le pegan, el sacerdote viene y no pasa por ahí, el levita no pasa por ahí, y viene el samaritano y pasa por ahí, y dice la Biblia que le puso aceite y vino sobre las heridas. Y en aquel entonces la medicina
no había jeringuillas, no había transfusiones, no había electric shock, no había nada de eso. Lo único que tenía la gente era de entonces ponerte aceite, algo, un ungüento que entonces se frotaba en el dolor que tú tenías y rezaban a Dios. O la Biblia entonces me dice que el anciano viene y él pone, pero no está hablando de la unción del Espíritu, está hablando de aplica la medicina y ora. Ve al hospital, para aquí, ve al hospital, ve al doctor, hazte la operación, tómate la medicina, pero sigue la receta, pero confía en Dios que sana a través de eso. Es lo que está diciendo. Bueno, es lo que nada más estoy diciendo eso para dar el ejemplo de que la gente tomando estas cosas literalmente, al tomar aquí la palabra de Dios, ya terminamos con la parte simbólica de la Biblia, de Apocalipsis, y al comenzar el capítulo 22, el versículo 6 hasta el 21, estas son exhortaciones, son imperativos. Esta es la aplicación del sueño, la aplicación de la visión, la aplicación de todo lo que había en el cielo. Ahora, esto es lo que tiene que hacer. Y la palabra de Dios entonces me está diciendo a mí claramente en el versículo 18, yo testifico, lea conmigo, yo testifico a todo aquel, dice la Biblia, que oye las palabras de la profecía de este libro, que incluye todo lo demás. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. En otras palabras, si tú le añades a la Biblia entonces está diciendo, pues teme de que todas estas figuras simbólicas y juicios, Dios las va a añadir a la experiencia de tu vida. Y mire en el versículo 19, y si alguno quitare, primero hay dos cosas que tú le puedes hacer a la palabra de Dios sin darte cuenta. Tú le puedes añadir a la Biblia, le puedes añadir psicología, le puedes añadir lo que dijo la señora Polo en la televisión. Usted le añade consejos a su vida en vez de la palabra de Dios. Usted le añade cosas a su vida como si fuera palabra de Dios. Pero también nosotros, dice la Biblia, podemos también ir del otro extremo. Y el otro extremo entonces, el que quitare, es quitar entonces de la palabra de Dios. Entonces leer algo en la Biblia y decir pues ay no, eso no es verdad. Es como que ahora usted desecha, como hizo Saúl, la palabra de Dios. Usted al final, cuando ve la vaca que estaba supuesta a matarle y al rey que estaba supuesto a matar, Saúl, él dice, la vaca puede servirnos para sacrificios y para aceite y para leche, y el rey, pues él es buena gente, él es chévere, él es rey como yo entiendo la lucha de un rey, pues somos amigos también al final. Él es rey malo, yo soy rey bueno, pero somos rey y nos conocemos cómo es la cosa. Y la Biblia entonces me está diciendo que Dios viene y le dice, has desechado la palabra de Dios, porque lo difícil en la vida no es vivir la vida, eso es lo fácil de la vida comparado a obedecer, a no añadir a la Biblia y a no sustraer a la Biblia y convertir tú una vida donde agarras un poquito de aquí y agarras un poquito de allá. Vamos a hacerle la pregunta, ¿cómo usted vive su vida? ¿Cuáles son las opiniones, los consejos que forman los conceptos y las decisiones de su vida? Le doy un ejemplo, pues el que tiene, uno puede decir el que tiene más, como hay un bumper sticker ahí en los carros atrás en su defensa, dice, el que muere con más juguetes gana. He who has more toys wins. Y la idea es que el que tiene más juguetes en este mundo, si tu casa es más grande, si tú tienes más dinero, si te retiras bien, te retiras temprano y a los 60 años y tienes para retiro y tienes casa para pasarle a sus hijos y tienes todas estas cosas que también, si esa es la creencia que es la Biblia de mi vida, la dirección de mi vida, que la Biblia entonces me dice, aunque no hay nada malo, con tener todas estas cosas, pero si eso es lo que ha guiado tus caminos, que entonces no es, tu vida no está, tu vida ha añadido y ha subtraído
de la palabra de Dios. Y claramente el Señor entonces nos está diciendo, este libro abierto tiene que predicarse, este libro es una proclamación para que la gente se convierta, no nada más una predicción, sino una proclamación. Y por último me dice, este libro está concluido. No puedes estar añadiendo y viviendo la vida con otros consejos, quitando y añadiendo otros según como nosotros pensamos. Lo interesante de aquí, pon tu mano aquí, ve conmigo Deuteronomio, el capítulo 4, si usted tiene una Biblia. Y en este día nos estamos moviendo rápido porque queremos terminar. Amén. Y dice Deuteronomio capítulo 4, cuando habla de el pacto de Dios en Moisés, que cuando para nosotros entender y comprender, esto lo dijimos una vez, para usted comprender Apocalipsis, usted no se ponga a ver si Fidel Castro es el 666, no se ponga a ver si Trump es 666, no se ponga a comparar si Hitler es el 666. Usted lo que tiene que leer la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y ver cómo los símbolos que están ahí, las frases, el lenguaje que se usa en la Biblia es en Apocalipsis, donde también se menciona en la Biblia, para que entonces nosotros podamos hacer la aplicación correcta. Y cuando la Biblia me habla en Apocalipsis capítulo 22 de que no añadas y no quites, me dice eso al terminar de la Biblia. Y nosotros entonces miramos en Deuteronomio el capítulo 4 y encontramos que mire bien, cuando Moisés terminó el pacto que él da, el pacto que se llama el viejo pacto, lo que es entonces los 10 mandamientos y todas las reglas que se llama el judaísmo, que ellos siguen hoy, otra religión, pero que están escritas para apuntarnos a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cada becerrito y cada cordero que en el Antiguo Testamento se decía había que tener un cordero, el Nuevo Testamento nos dice Cristo es el cordero. Y cuando llegamos a Apocalipsis leemos que entonces que la adoración y la alabanza y la dignidad y la honra y la gloria sea para siempre al Cordero. La Biblia entonces me enseña que el Antiguo Testamento lleva entonces una trayectoria de prepararnos para entender la obra de Cristo. Y mire lo que dice Deuteronomio capítulo 4. Moisés termina de dar sus mandamientos y dice aquí en el versículo 1: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que os ha mandado, no disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Y dice el versículo 4, vuestros ojos, versículo 3, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová dice la Biblia, con Baal peor, con Egipto, con todos los malos. Y la Biblia entonces me dice, no le añadas y guarda, y no le quites, no disminuyas, no le sustraigas de la palabra de Dios. Y mire, cuando uno entonces compara a Deuteronomio con Apocalipsis, lo que ve en Deuteronomio es que el Señor ha sacado a su pueblo de Egipto, ha llevado a su pueblo a través de un largo viaje de 40 años en el desierto, donde tenían todo tipo de problemas, pero Dios estaba con ellos. Y ahora en Deuteronomio es cuando ya van a entrar a la tierra que Dios le había prometido, y antes de entrar el Señor le dice, no, al seguir entrando, no le añadas ni le quites a la palabra. Y compara eso entonces Apocalipsis, y tú vas a ver que Dios ha venido al Egipto de este mundo, al Babilonia de este mundo, donde está la iglesia presa y atada y perseguida, y el Señor en Apocalipsis ha sacado con grandes plagas y grandes juicios a su pueblo. Y cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 22, en la conclusión, la aplicación de la trayectoria que nosotros hemos vivido en este mundo, la Biblia me dice, la conclusión es que tú tienes que no le añadas a la palabra, no le quites a la palabra, y sigue la palabra.
O la Biblia me dice que hay una referencia que compara el terminar del Antiguo Testamento, el pacto de Moisés, y la terminación del nuevo pacto, el Nuevo Testamento, en la obra finalmente de Cristo en la cruz del Calvario. Y lo que me está diciendo es que así como en el Antiguo Testamento, cualquier cosa que yo añadía para que mi vida me fuera mejor, la Biblia me dice eso eran ídolos. Y la Biblia me está diciendo en el Nuevo Testamento, cuando yo en vez de seguir la palabra, como que adopto cosas en mi vida para prosperar en este mundo, usted está adoptando, recibiendo y adquiriendo objetos que son en este mundo determinados para ser destruidos. Y es donde está el diablo, la bestia, y donde está la serpiente antigua, es donde el creyente se engaña. Y la Biblia entonces me está diciendo, usted tiene que seguir a Cristo por la autoridad de su palabra, no por cómo usted se siente, no porque el otro lugar yo estoy peor que los demás y quisiera estar mejor como ellos. Y la Biblia me dice que el creyente entonces sigue la autoridad de su palabra. Además, la segunda razón por la cual usted y yo tenemos que seguir al Señor en este tiempo es porque la inminencia de la venida de Cristo. Y la Biblia me dice, este epílogo termina, regresando a Apocalipsis, capítulo 22, se encuentra 3 veces repetida en la voz de Cristo, en las palabras de Cristo, las palabras del Señor que dice, vengo pronto, vengo en breve. Mire conmigo en el versículo 7, ahí está en rojo, he aquí, vengo pronto. Mire en el versículo 12, he aquí, vengo pronto. Y en el versículo 20, y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y lo que me está diciendo la palabra de Dios es de esta doctrina olvidada en el pueblo de Dios en este tiempo, de que la venida de Cristo es inminente. Es algo que sucede en cualquier momento. Y cuando usted piensa que Cristo no va a venir ya, qué bonito hablar de eso, pero para yo estar en el cielo, pero no que Cristo va a venir ya y voy a tener yo las manos en alguna masa. Y voy a estar haciendo algo que no está bien. Y la Biblia me dice que en Apocalipsis y otras partes en la Biblia que Cristo viene como ladrón en la noche. Que la palabra de Dios me está diciendo, la manera de vivir del creyente es mantener en mente siempre la segunda venida inminente. Cristo viene en cualquier momento de Dios. Y es una doctrina que se ha deshacido, es la doctrina de la inminente venida de Cristo. Déjame, para estar seguro que nos entendemos, ¿qué quiere decir inminencia o eminente? No estamos diciendo nada más que Jesucristo viene. Todo el mundo cree que Jesucristo viene, pero la palabra de Dios no dice que Jesucristo viene. La palabra de Dios dice que Jesucristo viene pronto, cerca, en cualquier momento, por la noche. Cuando usted no entiende, cuando usted no sabe, cuando está dormido, Cristo sorprende a sus siervos. En la palabra de Dios me habla claramente de la eminencia de Cristo. Yo entonces, para estar seguro, chequeé mi diccionario de la lengua española. ¿Qué sé yo? Pero la lengua española me dice que eminencia no quiere decir eminencia. Inminencia, que es lo que estamos diciendo, no quiere decir eminencia. Eminencia quiere decir algo grande, qué eminente, qué cosa grande. Pero inminencia, inminente venida de Cristo, quiere decir la cercanía de algo que puede suceder en un tiempo inmediato, con referencia a la amenaza del peligro. Este es la luz ahora, especialmente la referencia a un riesgo. El riesgo inminente, que si usted juega con electricidad, pues le va a agarrar la electricidad. Es inminente, puede suceder en cualquier momento. Cuando usted vive así, si usted maneja sin
seguro, sí, belt, eso de seguro, pues en cualquier momento su golpe va a ser que usted sale la cabeza por el vidrio. Eso puede pasar en cualquier momento. Si usted se pone el cinturón de seguridad, pues usted va a tener choque, pero usted no va a salir volando. La palabra de Dios me está diciendo que he aquí vengo pronto, he aquí vengo Cristo, vengo pronto, he aquí vengo en breve. La Biblia dice, el versículo 6, el tiempo está cerca, el tiempo está cerca. Todo Apocalipsis es ahora. Hasta que Cristo venga. Si se demora hasta mañana, pues los animales, las bestias, ahí están, de alguna manera, jugando el papel de este tiempo en su vida, porque Cristo viene pronto. Hay un hombre que yo hago ejercicio con él en el gimnasio, y ya hace días que no lo veo. Es un hombre ya quizás de 60, 50, hace algo como yo, pero peor que no. Y él entonces hace ejercicio y bueno, él toma fotos. Él de una manera me contactó en Facebook y me dijo si quería ser amigo. Y yo dije, ¿qué voy a ser yo amigo de alguien que no conozco? Nada más lo veo, pero ok, le acepté su amistad. No, porque de vez en cuando nos vemos y después me va a decir, oye, no me metas. Entonces digo, para no tener problemas, le acepto. Ok, le confirmé que éramos amigos. Pero el hombre me pone el retrato ahí de él, ahí como Charles Atlas. Hoy yo no soy mujer, y si fuera, no fuera él. Pero el hombre está guapo haciéndose. Y él entonces ha puesto un escrito de una iglesia donde él está yendo. Y la iglesia entonces tiene un escrito acerca de que Cristo viene pronto. Y bueno, déjame leerlo porque yo voy a estar predicando a ver qué se enseña por ahí, a ver si hay algo aquí bueno que no he leído en otro lugar. Entonces empiezo a leer el lugar, y el escrito, y después dice, more, sigue la cosa, sigue. Tiene que parar la predicación. Hello, me sentía yo como ustedes se sienten. Entonces estoy leyendo y hasta ahora todo va bien. Cristo viene en Mateo y Lucas y como ladrón en la noche, amén, amén. Pero después dice, y que cuando vienen las mujeres vírgenes, ¿se acuerdan? Se duermen y de pronto se oye una voz que dice, el novio. Y todas las vírgenes despertándose y agarran el pomito ese de la lámpara, y unas tenían aceite y las otras eran insensatas y no tenían el aceite, y préstame, y salen con el novio. Y la escritura entonces dice, el relato dice, pues habrán personas que sabrán cuando el Señor venga a nuestra iglesia, que le vamos a decir. Iba también, está diciendo que el Señor dice, yo no sé ni cuándo es el día y la hora. Dice, el Señor no sabe, nadie sabe, excepto el muchachito a caballo que le dice a la gente, el novio viene. Y ellos dicen, nosotros somos el muchachito a caballo. Y ahí entonces está el usar la Biblia, torciendo la Biblia, y haciendo que la gente ahora vayan ahí porque va a ser el día tal o Cristo viene como ladrón, pero nosotros sabemos cuándo viene. Pero Cristo termina Apocalipsis con toda la historia que nosotros acabamos de mirar. Vimos las bestias del mar, la bestia de la tierra. Vimos que esas bestias representan el sistema religioso, y de la bestia de la tierra, religioso y falso de este mundo, que promueve una vida de prosperidad en el nombre del Señor y apoya a la bestia primera, que es el anticristo, que por medio de su manera económica, su 666, su relación contigo, hace que usted tiene que tener licencia para poder vivir en este mundo.
Y nosotros lo que usted está viendo en todo el libro de Apocalipsis, no es que Apocalipsis, esto va a pasar allá, esto no me va a pasar a mí, sino que Apocalipsis ya está sucediendo a diferentes grados. En el día y la hora que no sabemos, cuando Cristo venga, esto será más fuerte. Pero las evidencias, pero usted y yo ya nos damos cuenta que si usted no tiene Social Security, no puede vivir en este mundo. Puede comprar, y nosotros vivimos así sin otra cosa, pero ahí está que todavía no es el tiempo. Cuando es el tiempo final, nadie puede vender, nadie puede comprar, a no ser que está ligado, metido, inscrito en el sistema del anticristo de este mundo. Y la palabra de Dios entonces me dice, obviamente, que la mujer emborrachada arriba de esa bestia, que la Biblia entonces me dice que es esta vida de prosperidad, de felicidad, de placer, de alcanzar y tener y vivir para mí y viviendo la vida loca. Y la palabra de Dios me está diciendo exactamente que estas cosas ya están sucediendo. Cuando me dice que la mujer, la ramera, es juzgada, cuando esa ciudad que ella representada por una mujer es destruida, que ya no hay más música, ya no más baile, ya la gente no se casan, ya no pueden comprar, ya no pueden vender. En otras palabras, la sociedad de este mundo es desvanecida. Eso es como el mundo ha vivido, en lograr, en alcanzar, en comprar, en tener el placer y vivir en el pecado, sin pensar que Cristo viene en cualquier momento. Y la manera de vivir en santidad es de hacer esta pregunta: si Cristo viniera ahora, quisiera yo que me viera en la televisión mirando el partido, o en la iglesia declarando el gol que Cristo hizo una vez y para siempre en la cruz del Calvario, diciendo amén. Porque ese gol determinó no tu país que gana, sino determinó tú y tu casa que se salvan. Y la palabra de Dios me dice, usted apláudala al Señor, la eminencia de la venida de Cristo. El creyente toma la palabra de Dios, y la Biblia entonces me está enseñando que nosotros ya vivimos en un contexto donde hoy, julio 1, hay en Etiopía, en Egipcio, en diferentes lugares musulmanes, creyentes, hermanos en la fe, que hoy los arrodillan, le echan la cabeza para adelante y con un cuchillo le cortan literalmente la cabeza. Cuando hablamos de Apocalipsis, dijimos que no todos vamos a morir, pero todos tenemos que estar dispuestos a morir. Y no sabemos dónde la presión va a venir, pero la Biblia me está enseñando a mí de que la venida de Cristo es inminente. Es en cualquier momento, es una amenaza que amenaza nuestra vida, es un peligro, un riesgo que corremos cuando nosotros vivimos diciendo, pues mañana voy a hacer esto, y pasado voy a hacer esto, y ahora voy a cambiar aquí, ahora voy a cambiar, sin pensar qué va a pasar cuando Cristo me sorprenda con esto. La Biblia dice, usted puede arreglar toda su vida en su actitud, en su relación con su esposo. En vez de decir, no le voy a hablar hasta que Él me pida perdón, usted dice, que si Cristo viniera y yo le dijera, no, Señor, yo no le estaba hablando hasta que me pidiera perdón. Y el Señor te va a decir, entra a mi cielo, porque ya yo te perdoné. ¿Y qué está usted calculando? ¿Qué calculación está haciendo usted? ¿Qué está añadiendo? ¿Con qué autoridad usted añade a la palabra sagrada de Dios? ¿Con qué autoridad le quita usted de la palabra y dice, pues esto no me parece que está tan bien? En la Biblia entonces me habla de que la manera de ajustar su GPS es de entonces ajustarlo a que Cristo viene no mañana, no un día, sino que si ahora es la cosa. El domingo cambia,
su vida cambia, su vestir cambia, y su hablar cambia, y sus miradas cambian, y sus pensamientos cambian. En cualquier momento la Biblia me está diciendo a mí que Cristo viene. Y viene, dice la Biblia, mire en el versículo 12, aquí yo vengo pronto. ¿Y qué? Mi galardón conmigo. Cristo viene a bendecir tu vida. Cristo viene perdonando tus pecados. Cristo viene para subirte a su cielo. Cristo viene con bendición. No es un llamado de cuidado, sino mira el que va a ser bueno contigo. Y la palabra de Dios entonces me recuerda la inminencia de la venida de Cristo. La parábola de las 10 vírgenes que mencionamos, la Biblia me dice a mí que estas chicas insensatas y sabias, las 2 se durmieron, pero las 2 escucharon la palabra. Ahí viene el novio. En otras palabras, el mundo a través de Apocalipsis, a través de la iglesia, predica la palabra, se escucha, todo el mundo escucha la venida de Cristo, todo el mundo está escuchando que Cristo viene. Pero algunos entre nosotros, los 2 estamos dormidos, pero algunos estamos diciendo, ay, déjame arreglar esto que tengo. Oye, usted está diciendo, ay, sí, Señor, tengo que arreglar esto. Y hay otros que decimos, yo debería arreglar eso, pero Y lo que me está diciendo la Biblia en la parábola de una historia, me está diciendo el contexto de cómo viven los creyentes, que aún cabeceamos en este mundo y nos parece que ya las cosas no van a ser verdad. Pero cuando venimos a la iglesia, se abre el libro, se predica la profecía, se habla la palabra y usted escucha la inminencia de la presencia de Cristo y usted entonces vuelve a ajustar su vida al Señor. Ahí me da un aplauso. Cuando usted piensa en no ir a la iglesia, puede ir a otra iglesia, pero cuando usted piense no ir a la iglesia, cualquier iglesia, acuérdese que lo que usted está haciendo es sabiendo que va a sonar la alarma y usted está sacando la mano de la cama y está apagando la alarma 5 minutos más y viene la próxima semana y usted dice, ay sí, el pastor va a predicar 5 minutos, 7 días más, 7 días más, 7 días más y usted ya ni percibe la alarma, la inminencia, el peligro, la amenaza, del riesgo que es vivir la vida sin Cristo para toda tu eternidad. Y la Biblia entonces me dice, mire, la inminencia de Jesús. Pero hay una última razón por la cual tú y yo tenemos que obedecer a Cristo en estos tiempos. Uno es por la autoridad de su palabra. Es Dios quien habla, es fiel y verdadero. Otro es porque Cristo viene rápido, pronto, en cualquier momento. Pero tercero es porque la oferta de gracia llega hasta el último momento. Hasta el último momento Dios extiende su mano de gracia. Mírenla conmigo en Apocalipsis capítulo 22. La Biblia, mire lo que dice el versículo 15. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Esto es verdad. Yo te digo que es verdad. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella, dice, resplandeciente de la mañana. Y me dice en el versículo 17, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Mire, tome ese parrafito ahí, ese parrafito. El parrafito termina diciéndonos que la iglesia y el Espíritu, cuando el pastor predica, la iglesia dice a la gente, cuando la iglesia se abre a las 11, cualquiera que sea el servicio donde usted va, la iglesia está, es la voz de Jesús diciendo, ven. Cuando usted invita a una persona a la iglesia, por eso es importante invitar, usted no lo está invitando nada más porque esta es la mejor iglesia que hay, hermano.
Porque si usted encuentra una iglesia, como dice el dicho, usted encuentra una iglesia perfecta, no vaya ahí, porque el día que usted se junte ahí ya no, deja de ser perfecta. Y lo que me está diciendo la palabra de Dios es que cuando la iglesia invitamos a gente, ven. Hacemos como los discípulos del Señor hicieron cuando el Señor los llama por primera vez y Pedro encuentra a Andrés y Juan encuentra a su hermano y ven. Dicen, bueno, yo no creo en Cristo y a mí no me interesa. Tú nada más dile a la persona, ven y ve. Porque Dios es el que a través de la predicación, que te puede aburrir a ti, pero a través de la predicación ungida a la persona a quien Dios llama y le dice, tú ven. Que usted no puede aguantar, no puede resistir. Usted se pone de pie, usted acepta a Cristo, usted pasa adelante, usted se hace miembro, usted se bautiza, usted empieza a seguir a Cristo, porque Dios te ha dicho, ven. Y cuando Dios dice, ven, pues Él levanta al muerto. La palabra de Dios me está diciendo que ese llamado comienza en el capítulo 22, en el versículo 15. Donde me dice los perros y me habla de los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama algo que sabe que está mal con Dios y ama entonces la mentira y dice y hace la mentira. Que la pregunta o el llamado es a ti, ven. La Biblia me está diciendo en el cielo nada malo entra y el pecado no entra. Y aquí me enumera un número de pecados que incluyen todos los otros pecados. Todos los otros pecados son una manera u otra de añadirle desarrollo a uno de estos pecados. La hechicería es el creer que algo, el dinero, el banco, el trabajo, el carro nuevo, la esposa, los hijos, que esto es una palanca para arreglar mi vida. La gente bruja te matan una gallina o hacen un trabajito y esto arregla tu situación. Y nosotros creemos que las cosas que nosotros tenemos arreglan nuestra situación, pero solamente Cristo arregla la situación. Y la Biblia entonces me enseña que la hechicería, el creer que algo va a dirigir mi vida, me dice la Biblia aquí, los fornicarios, la gente que vive en prácticas inmorales, los homicidas, la gente que odian a los demás, y los idólatras que ponemos a algo como más importante que Cristo, y todo el que hace y ama la mentira. Aquí hay un versículo, una frase que necesito explicarla. Los perros se quedan afuera. Muchos de nosotros tenemos perritos literales que han muerto y nosotros decimos los perros van al cielo, pero aquí tenemos un versículo que dice los perros no entran. Entonces, mi motita, mi campeón. Yo tenía un perrito chiquitico que se llamaba Campeón. Le pusimos Campeón, viene a mi mente. Y mis padres entonces, pero tenía muchas pulgas que la pared, dice, eran unas pulgas así, hermano. Eran como cucarachas las pulgas en la pared y tú las pegabas y la sangre. No, nosotros éramos gente decente. Teníamos una casa con paredes. Bueno, pero ahí estaba el Campeón. Teníamos otro que se llamaba Motica, pero el Campeón. Y Campeón era un cachorro alemán comenzando. Y mi papá entonces empieza a hablar con mi mamá. Y tenían una manera de hablar que ellos, a ver si me acuerdo, que ellos decían tiki tiki taca ti. Y decían entonces una palabra. Tiki tiki Albert, tiki tiki to, tiki tiki no, tiki tiki quiere. Es como que le ponían, y nosotros tiki tiki y nos olvidábamos del otro. Entonces era una manera de los padres hablar delante de los hijos, donde los hijos no sabían lo que estaban pasando. Pero un día yo entonces vengo y Campeón, y Campeón no está. Uy, si yo hubiera sido más grande, yo ese día me hubiera ido de la casa, hubiera matado a todo el mundo, porque me quitaron a mi Campeón.
Bueno, tenía quizás como unos 5 años, estamos hablando ahora, tengo 10 años, han pasado 5 años más, y me llevan a un campo, a una finca de mi tío, un tío que no sé qué yo, y ahí es donde se llevaron a Campeón para hacer un perro de caza, a los ganados. Y cuando voy llegando a la casa, veo un perro que se parece a mi Campeón, pero ahora es un perro así, ya grande, y está corriendo atrás a las vacas, y entonces me dicen, ese es. Y yo mirando, y de pronto digo, ¡Campeón! ¡Campeón! Y el perro para. Eso es verdad. Y mira, y viene contra mí. Y yo digo, oh my gosh, ¡campeón! Yo no le tenía miedo porque era campeón, campeón. Y él viene, así con la baba, así, bla, bla. Y de pronto cuando viene donde está mí, como que escucha la voz y levanta los pies y su cabeza era más alta que yo. Y me pone los 2 pies aquí y lambiándome con la lengua. Y de pronto yo pienso, campeón tiene que estar en el cielo. Bueno, ¿qué quiere decir? Los perros no están afuera. Yo no sé si van a haber campeones allá, pero la frase campeón, perdón, esa viene de mí, la frase, los perros quedan afuera, viene de la palabra de Dios en Deuteronomio, donde la Biblia me dice a mí que el Señor dice que el dinero, escuche, el costo, el pago de una ramera no puede ser traído por la ramera a la iglesia como una ofrenda. Una mujer que se ha acostado por ahí, le han pagado, no puede venir el otro día a la iglesia y sacar de los billetes que le acaba de dar el esposo de la otra y dar el dinero ese. Dios dice, no puede la ramera, no puedes tomar una ofrenda de esa mujer. Y dice, ni de los perros. Y el contexto es, las mujeres, bueno, tienen que hacer esto en su vida para poner a su hijo en el colegio. Y el perro quiere decir los varones que vivimos como perros con cualquiera perra. Y la Biblia me dice, los perros machos, los que salen en la televisión, y su camisa aquí, chévere, sus pantalones apretados, y ahí hablando del fútbol y todo lo demás, pero vestidos como sensualmente. Nosotros hemos llegado al tiempo donde no lo vemos ya, y parece que eso es cool. Pero no es cool, es de gente de perro, que se visten tratando de enseñar como el perro. Y la Biblia dice, los perros tampoco entran al cielo. La iglesia es santa. Y el cielo es lo arriba de la parte santa de todos los santos. Y la Biblia entonces me dice, en ese contexto, me dice, y la iglesia, la esposa y el espíritu dicen, ven. Si en tu vida hay pecado, si en tu vida hay suciedad, en la palabra aquí, fornicario, inmundicia, quiere decir filth, quiere decir suciedad. El pecado ensucia la vida. Y la Biblia me está diciendo que en la iglesia, en el cielo, no hay suciedad. Que nosotros vivimos en un mundo sucio. Y que usted necesita hasta el fin de su vida, hermano, hasta el fin de su vida. Necesita tomar el agua de vida gratuitamente. Tenemos que seguir a Cristo, es el argumento, por la autoridad de la palabra. Es fiel y verdadera, porque Cristo viene en cualquier momento. Y tercero, porque la gracia es algo que usted necesita para limpiar aún hoy su filth, su suciedad, su inmundicia, la vida de perro en este mundo. Vamos a cerrar en oración.